Hola, buenos días, mucho gusto, soy Stalin Vladimir Centeno, ya estamos acá desde Managua, Nicaragua, transmitiendo en vivo y en directo para ustedes. El día de ayer hubo una reunión muy importante entre el reverendo Saturnino Cerrato, precandidato a la presidencia de la República por la coalición, y Luis Callejas, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Independiente. Ahí en esa reunión uno de los dos podría salir de fórmula, o el reverendo Cerrato podría salir de compañero de fórmula de Luis Callejas, o Luis Callejas salir de compañero de fórmula, es decir, de vice del reverendo Saturnino Cerrato. Eso no lo sabemos, pero tendrá que ocurrir. En esta reunión se plantearon y se abordaron varios temas. Principalmente se dejó claro por parte del reverendo Cerrato que en ningún momento está pensando irse al Partido Liberal Constitucionalista y que su posición es firme dentro de la coalición nacional, y que de ahí a lo interno con los elementos democráticos de la coalición hará la lucha para obtener la postulación presidencial. Veamos. Hasta donde tengo entendido, somos los dos precandidatos a la presidencia, no a la vicepresidencia, y otros mecanismos de eso. Obviamente eso lo maneja la coalición, ¿verdad?, con respecto a ese tema, y estamos como precandidatos a la presidencia de la República. Pero dentro de su partido se maneja que usted es el eventual candidato a la presidencia. Le consulto, ¿por afinidad usted elegiría al reverendo? A ver, te vuelvo a repetir, actualmente somos precandidatos a la presidencia de la República. Primero hay que seleccionar el candidato y después se selecciona a la fórmula. Pues le pregunto, si le tocara a usted, si usted fuera designado por la coalición como candidato... Te voy a contestar claro. En este momento estamos viendo todas las posibilidades. ¿Y esa posibilidad incluye el reverendo, una posible fórmula que hace rato? Estamos viendo todas las posibilidades. Reverendo, este encuentro, ¿usted cómo viene a esta reunión? ¿Qué puntos van a abordar? Como ya dijo el doctor Callejas, no tenemos agenda. Venimos a platicar. Platicando se entiende la gente. Y como ya en este contexto de la coalición somos amigos, entonces nos reunimos para conversar y tratar de ver todo el panorama político a fin de tomar las mejores decisiones. ¿Podrían limar asperezas? Porque quieren decir que a usted lo tenían bastante relegado en la coalición. Pues yo no he sentido que tengamos que limar asperezas, ¿verdad? No hemos llegado hasta ese punto. Pero sí debemos conversar porque debemos ver juntos el futuro de Nicaragua. Era Luis Callejas y el reverendo Cerrato hablando sobre la posibilidad de convertirse en fórmula. Callejas de vice de Cerrato o el reverendo Cerrato de vice de Callejas, eso se sabrá en los próximos días. En otras informaciones, no se conoce el contenido de la carta del presidente Nicolás Maduro que recibió de parte del Papa Francisco, pero sí se sabe que es una exhortación de su santidad para que promueva Maduro un diálogo con la oposición, aunque hay personajes en Nicaragua que creen que este diálogo no se llevará a cabo. A juicio de la teóloga Michelle Nasli, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, podría hacer caso omiso a la carta que le ha enviado el Papa Francisco pidiéndole que dialogue con la oposición para que se supere la crisis en ese país. Esto según Nasli porque la actitud de Maduro es dictatorial. Bueno, tiene efecto sobre la población venezolana y la población mundial, es decir, porque está confirmando la opinión mundial en relación con lo que está pasando en Venezuela. Ahora, ¿qué efecto puede tener sobre Nicolás Maduro? Eso sí que quién sabe, porque el problema es que Maduro es un dictador y, como suele ocurrir con los dictadores, desarrollan toda una patología que llega al punto en que ya no ven la realidad, ni siquiera la que tienen delante, ni siquiera en su propio país.
¿verdad? Maduro no ve que la gente está pasando hambre, que no hay medicina, él no ve, no sabe qué pasa. Entonces, ¿cómo va a reaccionar frente a una carta del Papa? ¿Se dará cuenta que eso es importante o no se dará cuenta? Realmente yo no sé. Los resultados son inciertos, pues. En el caso de Maduro, sí. En el caso de una persona racional, razonable, yo diría, hombre, pues lo llamaría a la reflexión. Pero en caso de un dictador, no te podría decir. Si Maduro no atiende la carta del Papa Francisco, no es su santidad el que pierde, sino el presidente de Venezuela, apuntó Nasli. Sería una derrota del Papa Francisco entonces, porque pudo juntar a Cuba y a Estados Unidos en un diálogo que ha dado resultados. Y si con esta carta falla en Venezuela, sería su primer derrota política. Habría que ver quién falla, si el Papa al mandar una carta que debe mandar como líder espiritual, o si Maduro al no darse cuenta de lo que le están diciendo. Habría que ver de quién sería la falla. Y si lo vemos por el lado de la oposición, ¿podría retomar la oposición algo de esa carta? Lo que pasa es que la carta básicamente le exhorta a Maduro a un diálogo, y si, la oposición puede estar dispuesta a dialogar, pero ¿y si Maduro no? ¿No se tiene que dar por aludida a la oposición entonces? También, pero yo creo que el mayor problema para el diálogo en Venezuela ahorita es Maduro. En el reciente pasado, el Papa Francisco ha logrado con éxito un diálogo entre los Estados Unidos y Cuba, el mismo que se ha puesto de manifiesto con la reanudación de las relaciones diplomáticas. Stalin Vladimir, Noticias 12. Esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la familia. Cuando hablamos de la familia, el principal centro de reunión de las personas que habitamos en un hogar, tenemos que analizar también lo que pasa en los juzgados. Resulta de que en los juzgados existen jueces especiales que están especializados en temas de familia, y ahí están viendo lo que es pensión alimenticia, divorcio, paternidad, protección a los niños, en fin, es un mundo bastante grande. Normalmente cuando vemos los noticieros no tenemos la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo que ahí se hace, ya sea un trabajo bueno o un trabajo malo. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de analizar lo que están haciendo los jueces de familia, los casos que ahí se están ventilando, los que se han resuelto y si se han resuelto con justicia. Repito, si se han resuelto con justicia y no con parcialidad. Para ello he invitado al doctor José Ramón Barberena, él es juez del juzgado cuarto del juzgado de la familia. Bienvenido, doctor, pase adelante. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya hace un poquito más de un año, ¿verdad?, que estuvimos en el programa. Más de un año, más o menos. Cuando aún no entraba en vigencia. Estaba por iniciar. El nuevo Código de la Familia. Ahora nos toca analizar los resultados. ¿Cuáles son los resultados después de un poquito más de un año? Bien, buenos días, gracias por invitarme a compartir en este programa. La realidad es que nosotros ya llevamos un año y un mes de estar aplicando el Código de Familia aquí en Managua y en todo Nicaragua, donde en el caso especial de Managua, que es la parte donde ejerzo mis funciones, han ingresado aproximadamente 8.900 causas, de las cuales nosotros hemos resuelto el 75%. De este 75%, muchas de las causas se han resuelto a través de resoluciones, de acuerdos conciliatorios entre las partes que litigan, y efectivamente se ha visto el cambio cualitativo que ha tenido la aplicación del código en función de resolver los conflictos familiares. Uno de los logros que usted lo hacía en la introducción es el asunto de los plazos para resolver. Hoy en día los casos se están resolviendo a veces en un mes.
por efectos de que la gente en la primera audiencia, los litigantes se ponen de acuerdo y ahí se da por finalizado, que es lo que le conocemos como la clausura anticipada de todo proceso judicial. Otros, que son una minoría, van a la audiencia oral y pública, que es lo que nosotros le llamamos la audiencia de vista. Estas últimas pues tenían que terminar con una resolución y al final el judicial es el que tendrá que decidir el resultado después del proceso. 8.000, un poco más de 8.000. Casi 9.000. Casi 9.000. Aquí la mayoría de las demandas son de mujeres hacia los hombres. En la mayoría de Pero, los casos. ¿por qué cuando ustedes dan ese informe de las demandas que recepcionan en estos casos, nunca mencionan la cantidad de mujeres demandadas? Si a mí me parece que es parte del sistema, es parte del proceso, que también digan que hay mujeres demandadas, la irresponsabilidad de algunas mujeres que no les dan pensión a sus hijos, que abandonan a sus hijos, y que por lo tanto eso también tiene que conocerse, porque cuando yo he visto un sinnúmero de programas, doctor, no me voy a referir a este caso, pero cuando veo estos programas ya se sabe que van a hablar en contra del hombre. ¿Y por qué tenemos que estar utilizando en contra de, sino hacer en pro, en favor de? O sea, ser positivo, no ser negativo. Normalmente se hacen estos espacios cuando se va a hablar de la familia para atacar al hombre, destruir al hombre, señalar al hombre, cuestionar al hombre, etcétera. Entonces, si nos ponemos a eso, también hay que hablar con honestidad de los casos que reciben en contra de las mujeres, que sean mínimos o que sean pocos, pero se reciben. ¿O me equivoco, doctor? Bien, mire, voy a partir de un término que usted mismo acaba de comentar, que es ver el lado positivo de las cosas. Y viendo desde el punto de vista positivo y objetivo, yo parto que el código no es sexista, no es ni de hombres, no es ni de mujeres, ni para proteger a hombres, ni para proteger a mujeres, es para proteger a la familia en su conjunto. Por eso es que yo me limito a señalar quién demanda a quién, porque más que quién demanda, lo interesante aquí es cómo nacen los conflictos familiares y cómo los conflictos familiares se resuelven. Sí, estoy totalmente claro y de acuerdo, y me ha tocado conocer causas donde la demandada es la mujer, no precisamente el hombre, pero es demandada en el contexto familia. Vamos a ver, puede ser que un hombre se quiera divorciar de la mujer o viceversa, o puede ser que un hombre demande alimentos para sus hijos, que se dan casos mínimos, pero lo hay. Hay hombres que reclaman el cuidado y crianza de sus hijos, porque se sienten que son más idóneos que la mujer, porque el criar a un hijo no tiene sexo. Levantarse en la mañana, alistar un niño para ir al colegio, no es exclusivo de la mujer, tampoco es exclusivo del hombre, es de los dos. Y eso es una tarea que se debe de fomentar y se debe de compartir en familia. Igual el hacer tareas no es de la mujer, no es del hombre, es de ambos. Yo, por ejemplo, yo soy maestro de educación primaria desde 1978 y ser maestro no es de mujer, no es de hombre, es de cualquier persona que tenga la vocación y las cualidades de enseñar. Yo soy profesor universitario y no exclusivamente la mujer tiene que serlo. Entonces, en este contexto quiero aclarar que el no señalar la parte actora en un proceso no es estar limitando el ejercicio del derecho a nadie, sino que es promover que los conflictos familiares son de una pareja, son de una familia donde van mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes, y que por lo tanto hay que darle una respuesta adecuada. La mediación, yo he escuchado a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia decir de que ha prevalecido y que ha provocado una disminución de las causas. ¿Es verdad esto? Mire, en los juzgados de familia nosotros no mediamos. Con el Código de Familia la mediación desapareció. Y voy a explicarte por qué. La mediación, que la regula la Ley Orgánica del Poder Judicial,
establece que en todos los procesos hay que hacer una etapa de mediación previa donde el juez que la dirige es un juez imparcial, es un juez que no puede opinar, es un amigable componedor, es el que solo escucha y mira si las partes resuelven o no. La conciliación, que es la figura que acoge el Código de Familia, es similar a este proceso de mediación, pero con una variante, que en la conciliación el juez o la jueza de familia es más activo, porque puede hacer recomendaciones a las partes, tiene que velar por la legalidad de los acuerdos. El código nos autoriza dos cosas importantes. Uno nos dice, somos asesor en el trámite conciliatorio y somos los orientadores de la conciliación. ¿Qué significa? Que yo no le puedo permitir a Stanley Vladimir que vaya a acordar algo que esté fuera de lo que la ley permite. Por ejemplo, usted puede decir, yo quiero cuidar a mis hijos, pero no quiero que ella me dé pensión de alimentos porque lo que gano yo como periodista es suficiente y no quiero saber nada. Yo judicial de entrada le digo, ese acuerdo no se lo permito, porque los derechos son de sus hijos, no son suyos. Usted renuncia a lo que usted quiera, pero lo suyo, de sus hijos, no se lo voy a permitir. Y puede ser también al otro lado, que sea que su pareja diga que quiere el cuidado de sus hijos, pero que no quiere nada de usted porque no quiere saber nada. Entonces yo de inmediato le digo, alto, no pueden llegar a este acuerdo porque este acuerdo es de un derecho que es irrenunciable y es de niño. ¿Me explico? Entonces, hoy en día nosotros hemos resuelto como el 70% de las causas en la vía conciliatoria, partiendo del hecho de dos cosas. Primero, que los conflictos familiares los resuelven la familia, no los resuelve un tercero. Y lo segundo, el papel que nos da el código para poder actuar en este trámite conciliatorio. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué si ustedes garantizan extremadamente que se pase la pensión para los niños, ustedes no garantizan de que el padre tenga el acceso a los hijos? Porque a mí me parece que ser padre no es solo depositar en el juzgado la cantidad que determinó el juez en favor de ese niño, esa niña o esos niños. A mí me parece que ser padre también es educar. Y me están viendo muchos casos de padres de que la otra mujer no le permite educar a los niños porque como este padre tiene una relación a quien quiere, a quien ama y con la que está de forma estable y la otra persona perturbada no lo acepta, entonces viene y trata de castigar al hombre reteniendo a los hijos para que no se relacionen con el padre. Y ustedes, que yo sepa, doctor, no veo ninguna actitud de parte de los jueces de interés de dar seguimiento a estos casos y de obligar a la mujer a que permita que el padre de familia pueda compartir con sus hijos. Ustedes garantizan de que si el hombre incumplió 1, 2 y hasta 3 veces con la pensión alimenticia, se le abra un proceso o vaya a la cárcel, pero ustedes no mandan a la cárcel a la mujer que está cometiendo el delito de impedir que el padre de familia se relacione con sus hijos, que no es dar, que no es permitir, es una obligación de la mujer. Entonces, ¿por qué es incompleta la justicia en esa parte? Bueno, primero aclaro que tiene un criterio errado con lo que acaba de comentar, porque el derecho de relacionarse con el padre y con la madre de los hijos es derecho de hijos y es derecho a verse diario. A veces nosotros confundimos que el Código de Familia en el artículo 281, 282 y 283 que regulan las relaciones familiares es limitativo a derechos de los padres. No es cierto. Lo que regula el código es derechos mínimos para cuando la familia no está conforme, para cuando los progenitores no están de acuerdo. Ahora, nosotros siempre
nosotros siempre en los procesos familiares procuramos, a la vez de regular las relaciones económicas, que es la pensión de alimentos, también regular las relaciones parentales, que es el derecho que tiene el niño o la niña de ver a su padre y el derecho que tiene de ver a su madre. En lo personal, ahí me ha tocado ejecutar a mujeres que no quieren dejar ver a sus hijos. Y me ha tocado usar la persuasión y me ha tocado hacer uso hasta de la fuerza. Y no es tan cierto de que nosotros nos hagamos los de la vista, los ciegos o los sordos ante las peticiones de los hombres. No. En ejecuciones de resoluciones judiciales han sido sentados hombres y han sido sentados mujeres. Lógicamente, y debo de admitir, en la mayor cantidad hemos sido nosotros los hombres. Pero esto no ha excluido a mujeres por pensión, ni ha excluido a mujeres por relaciones paternofiliales. Que, inclusive, pues, hubo un caso que tuve que ir con una patrulla. Y al final se logró que la muchacha permitiera la relación del padre con su hijo. Mire, doctor, usted es juez del juzgado cuarto de familia. Si usted lleva un caso en donde un hombre está pasando una pensión alimenticia a sus hijos, a su hijo, hija o hijos, y él está cumpliendo, y la mujer no está cumpliendo, hay que ser honesto en esto, doctor. Esta persona quiere poner la queja ante su autoridad y manifestarle esa irregularidad de que él no está teniendo acceso a ese niño o a esa niña, y para llegar a donde usted tiene que pasar por donde el de seguridad de los juzgados de la familia, tiene que llegar hasta donde la secretaria, tiene que llegar hasta donde su asistente. Hay un sinnúmero de obstáculos que le impiden a ese padre de familia que trabaja todos los días ponerle la queja a usted, que el escrito llegue hasta donde usted, o que la denuncia verbal, la queja verbal llegue hasta donde usted, porque usted está ocupado, usted está fallando otras sentencias también, usted está en otras actividades de su caso como juez, y él también pidió permiso ese día para poder manifestarle esa irregularidad a usted, pero él no puede llegar hasta donde usted porque hay un sinnúmero de obstáculos que le impiden llegar hasta donde usted. Entonces, ahora dígame, ¿cómo se le hace justicia a ese hombre que tiene solo medio día de permiso para hacerle saber de esa irregularidad, pero que no pudo ver al juez porque el vigilante no lo dejó, porque la secretaria no se lo permitió, porque el asistente no le pasó la información a usted? Entonces, mire, el acceso a la justicia nace como derecho constitucional y lo regula como principio el Código de Familia. Y el hecho de que exista acceso a la justicia no quiere decir que no exista una regulación administrativa. Igual yo no puedo venir a este programa a sentarme con usted si no tenemos de previo una comunicación. Y en el ejemplo que usted me pone, efectivamente tiene que pasar por el portón donde quedan registradas las personas, tiene que ir donde se registra, que es parte de la burocracia administrativa, que no es mala. Como yo no hubo ninguna burocracia, doctor, usted me llamó y yo con mucho gusto le dije sí, venga, y hablamos como 5 veces, nos coordinamos y venimos, y aquí estamos platicando. Entonces, igual, usted llega al tribunal de familia, usted entra, presenta su escrito. En el caso del juzgado cuarto, yo atiendo todos los días. Lógicamente que si estoy en una audiencia y llega a buscarme cualquier usuario o usuaria, no me voy a salir de la audiencia, donde estoy cumpliendo también una función de mi cargo, y atenderlo. Me esperó, tiene tiempo, terminé mi audiencia, a ver qué quiere señor. Atender a la gente no es para decir solamente sí. Yo puedo atender a la gente y es para decirle, no, eso que usted está pidiendo no se puede. ¿Por qué? Porque las cosas tienen su orden. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el acceso a la justicia aquí con este sistema ha sido más efectivo. ¿Por qué? Y vemos los resultados. Vemos cuántas causas se han resuelto en lo escrito, 75% en un año de lo que ha ingresado, que no teníamos ese horizonte nosotros con el derecho escrito en materia de familia. Y eso han sido avances que creo que deben de ser reconocidos por la población en general. Y nuestros usuarios lo han dicho, que hoy miran diferente.
Ya no es que para pedir abrir a prueba eran 10 escritos. Y hoy ni siquiera existe la apertura a prueba. Ahora existe venga a audiencia. Y ahí en audiencia usted se va a ver la cara a cara con su contraparte. Y ahí el juez ve la inmediatez, la celeridad, parte de los principios procesales del derecho de familia. Y al final, como decía al inicio, al final en una sola audiencia se pudo haber terminado un proceso. Hay otros casos que no. Por ejemplo, cuando está en juego la autoridad parental, quererle suspender o quitarle la autoridad a un padre o a una madre. Eso es un juicio contradictorio donde la parte que lo pide tendrá que probar que el derecho que le asiste es real. Tengo que ir a un corte comercial, pero me gustaría, doctor, preguntarle que si la ley ya establece cuánto es el porcentaje que debe de el juez tomar en cuenta cuando hay un niño de por medio, cuando hay 2, cuando hay 3, cuando hay 4, etcétera. Me gustaría eso porque muchas veces queda sujeto a la interpretación, al gusto y al antojo del judicial. Si le cayó bien la parte demandante, pues entonces viene y sacrifica al hombre, y si le cayó mal, pues le da menos. Y a lo mejor le cayó bien el demandado al juez o a la juez, entonces le da menos cuando a lo mejor esa demandante con esos hijos merecía más. Entonces mi pregunta y mi conformidad es de que si el juez puede interpretar la ley o tiene que aplicarla. Me gustaría que nos respondiera esa pregunta. Voy al corte y ya volvemos. Serlisa International Group es un conglomerado empresarial compuesto por Serlisa, especializados en servicios de conserjería, trabajo profundo y mantenimiento de áreas verdes. Dislisa, comercializadora de equipos, útiles y máxima calidad de productos de limpieza. Talento humano, selección de profesionales basados en procesos de pruebas para garantizar la excelencia de su personal. Duxisa Call Center, nos especializamos en campañas de servicio al cliente, telecobranza, televentas y soporte técnico. Coffee Time, ofrecemos soluciones integrales de cafetería con abastecimiento de insumos. Y seguimos creciendo. Ágil Service, con presencia en la región. Nuestra empresa, miembros de Serlisa International Group. ¿Por qué las gallinas? Envía chiste al 1233 y alegra tu vida con los mejores chistes. Recuerda, envía chiste al 1233. Recuerda tus mejores momentos. Corazón encadenado en la cárcel de tu amor.
Aquí suenan tus favoritas. Se te ve agotada de caminar. Descansa en mí, muchachita. En la verdadera radio de los éxitos. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Sonora. La música en los videojuegos nos crea una experiencia inolvidable. Synchro Gamers, Synchro VR es para ti. Compártenos tu top 5 de videojuegos en Twitter, @ITFandelofans, y sincroniza todo con la música en Synchro. 4 de la tarde por Canal 12. No te lo pierdas, habrá Pinkies para todos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta mañana me acompaña el doctor José Ramón Barberena. Él es titular del Juzgado Cuarto de Familia, encargado de abordar los casos especiales que tienen que ver con la familia, específicamente tutelar los derechos de los niños. A los que nos están viendo, hombres y mujeres, queremos decirles que en este programa no nos vamos a parcializar, no vamos a caer en el error de que caen muchas conductoras de programa, y la mayoría son conductoras de programa, que como son feministas, entonces ellas utilizan su actitud feminista para conducir el programa en contra de los hombres. Aquí no se va a hacer cacería. Este programa no es para hacer ningún tipo de cacería. Este programa es para informar, ilustrar al que nos está viendo. Por ejemplo, la mujer no debe de llegar con el temor de caerle bien al juez o a la juez para que le dé la razón que ella tiene y que la ley ya le da a la mujer. Porque yo he escuchado casos de mujeres que de verdad pues no andan con mala intención y lo único que quieren es tutelar el derecho de sus hijos, pero dice, ese juez me quedó viendo de mala forma, ese juez se ve muy enojado, esa juez se ve muy prepotente, y entonces dice, ya ves, este juez, ¿cómo va a ser que esta persona gana tanto y solo me dio en la sentencia tanto? Dice. Entonces la dejó prácticamente en indefensión a la mujer. Miren, estoy hablando a favor de la mujer en este caso, porque hay casos de mujeres. Hay otras bandidas que no trabajan y quieren vivir de lo que le sacan al hombre, pero ese no es el caso de la mayoría de las mujeres. Entonces, doctor, yo pienso que un hombre o una mujer que llegan a buscar justicia ante usted no tienen que estar pidiéndole a Dios que usted amanezca de buen humor para que les dé la razón. Usted le tiene que dar la razón. Si ese hombre que llega a demandar a una mujer, o si esa mujer que llega a demandar a un hombre, tiene la razón porque la ley ya se la dio primero. ¿No le parece? Bien, vuelvo a insistir en que a los juzgados de familia van hombres y van mujeres. Si hablamos del proceso de alimentos, por ejemplo, que es el que usted está haciendo eco, la ley es clara al regular qué son los alimentos como concepto. Regula quiénes tienen derecho a recibir alimentos, en qué orden de prelación se deben los alimentos, cuánto es la cuota alimenticia de acuerdo a la cantidad de hijos que uno tenga, los criterios que debe tomar en cuenta de manera especial la autoridad judicial para declararlo, y en este sentido el juez o la jueza debe regirse en primer lugar a lo que ya la ley previamente dice. Por ejemplo, antes de los anuncios comerciales usted me decía que si existe una tasación de los porcentajes que está obligado uno a dar. Sí existe. El artículo 324 del Código de Familia regula cuánto es para un hijo, cuánto es para dos, cuánto es para tres, cuánto es para tres y más hijos. Lo regula y lo deja totalmente claro. Démosle la información a los televidentes. Pero también, sí, ¿cuánto corresponde cuando es un hijo? ¿Cuánto corresponde el 25%. ¿En uno cuánto es? El 25%. Cuando son dos hijos, el 35%. Cuando son tres o más hijos, el 50% dividido entre todos los hijos. Pero aquí hay algunas cosas que debe de valorarse, y no es que exista o no criterio
del juez que si quiere o no, o que si amaneció de humor o no, sino que el mismo Código de Familia dice que si usted llega a ser demandado por alimentos o a demandar alimentos y usted dice que es padre de 5 hijos y que esos 5 hijos los mantiene, usted tiene que probar que los mantiene, porque si usted no prueba que los mantiene no se le toman en cuenta. Por ejemplo, que lo demanden por 2 hijos y usted dice que mantiene otros 3. Si usted no prueba esos 3, solo se le toman en cuenta esos 2. E inclusive la misma ley nos faculta a las autoridades judiciales mandar a llamar a las madres de esos hijos que usted dice que mantiene y sentarlas ahí a la par suya para que diga usted delante de ellos que usted los mantiene, para que usted pruebe que los mantiene. Es lo que le llamamos nosotros el litisconsorcio necesario. Y hoy lo regula la ley. Entonces, efectivamente, hay que tomarle en cuenta todos sus hijos son iguales ante la ley, el artículo 75 de la Constitución Política, pero también el 78 dice que hay que tener paternidad y maternidad responsable. La ley dice que si usted determinó determinada cantidad de dinero al mes para esos hijos que ya no son parte de esa relación o de ese matrimonio, también dice de que si ese hombre tiene su esposa y tiene hijos con su esposa, usted está obligado a revisar la pensión que dio anteriormente, porque también usted tiene que tutelar por los hijos que ya había fallado anteriormente, como por el hijo que en la actualidad tiene ese hombre. Usted como juez no puede velar solo por uno y por el nuevo que acaba de nacer, no. Así es, ¿verdad, doctor? Entonces eso se llama una reforma de pensión alimenticia. Así es. Es que las pensiones de alimentos... ¿Y por qué se tardan entonces tanto cuando se introduce una reforma de pensión alimenticia en emitir un fallo y hacer los números correctos? Por 2 cosas. Porque lo primero que la ley me exige como judicial para reformar una sentencia es que hayan cambiado las circunstancias que motivaron a la primera decisión. Por ejemplo, hoy usted puede ganar 100 córdobas como trabajador. Mañana lo despiden y si hay otro empleo de 80 córdobas. ¿Cambiaron las circunstancias o no? Sí, y ese 25% no es igual. Y si se sigue manteniendo el 25% de 100, usted se va a ver afectado. Al contrario, de 100 renunció porque se consiguió uno que va a ganar 200. ¿Cambió las circunstancias? Sí, cambió. Ya usted tiene más capacidad económica. Otro cambio de circunstancias. Ahorita es padre solo de un hijo. Mañana nace uno más. Ya le cambió la circunstancia porque ya tiene otra obligación. Lo que la ley prevé en especial es que usted, padre o la madre, tendrá que probar que mantiene a todos sus hijos, que a todos sus hijos los apoya. Eso es lo importante. Una vez que la circunstancia cambió y se probó, efectivamente, las sentencias se pueden reformar hacia arriba o se pueden reformar hacia abajo. Yo tengo otra pregunta. ¿Por qué cuando se habla de que el derecho del niño o de la niña prevalece, ustedes no verifican que en efecto ese niño esté recibiendo la atención requerida? Es decir, ¿por qué el niño solo se tiene que mantener con los 3 córdobas que da el hombre de pensión alimenticia? ¿O con el 1.000.000 de córdobas que da él? ¿Y por qué la mamá no trabaja? ¿Y por qué la mamá también no aporta en la vestimenta del niño, de la niña, en la educación de ese niño, etcétera? ¿Por qué la ley solo ve que es el hombre el que está obligado a darle el alimento, la recreación y la educación al niño y no también la mamá? ¿Y que acaso el hombre salió embarazado, tuvo 9 meses, dio a luz al hijo él o a la niña y por lo tanto la responsabilidad es exclusivamente de él cuando esté en esa relación o cuando ya no está? ¿Acaso la mujer, la madre en este caso, no tiene también la obligación de velar por ese niño o esa niña?
No veo que los juzgados de familia se preocupen en eso. Ustedes se preocupan en que se dé en tiempo y forma la pensión, pero no se están dando cuenta si esa mujer trabaja, si esa mujer atiende bien al niño, si ese dinero va al objetivo que es el niño o la niña. Ustedes no se dan cuenta de eso, doctor. Para responderle a esa pregunta quiero partir de lo que es una familia. Y la familia ha existido siempre. El problema es que la familia ha tenido sus diferentes tipos de concepciones y sus diferentes tipos de conceptos. La familia debemos de verlo primero como un derecho humano, una relación de igualdad, no que si lo que prevalece es el hombre o si prevalece la mujer. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dijo de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado está obligado a protegerlo. Ese mismo concepto nosotros lo acogimos en la Constitución Política de 1987 y es la primera vez que aquí nosotros en Nicaragua hablamos que las relaciones familiares son relaciones de igualdad. Y lo estoy asociando, esto que estoy explicando, cómo está estructurada la norma con el ejemplo que usted acaba de poner. Y cuando la Constitución Política me dice que las relaciones familiares descansan en la igualdad absoluta del hombre y la mujer. Sí, pero la justicia solo ve la responsabilidad del hombre. No es cierto. Es verdad. Ahí se lo voy. Demuéstreme que no es verdad lo que le estoy diciendo. Se lo voy a probar con el siguiente ejemplo. Cuando nosotros tasamos las pensiones alimenticias, no pensamos única y exclusivamente en quién lo va a dar, si es el hombre o si es la mujer, sino que pensamos en cómo se contribuye a la familia. Y por eso le hacía la reseña desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Puede ser que la mujer esa que usted dice que no trabaja, y ese trabajo doméstico, claro, si ese trabajo... Imagínese que la mujer tuvo una relación con un empresario o con un político, y entonces este empresario y este político gana bien, entonces ya ella con la pensión alimenticia para el hijo que recibe, para que ella va a trabajar, si ya hizo el negocio de su vida. Es que no podemos hablar de relaciones de desigualdad. El problema es que aquí a veces nosotros nos ubicamos en quién es el que puede más y quién es el que puede menos. Aquí, desde levantarse a levantar a un niño, eso ya es un trabajo, que no lo vemos como algo que puede ser remunerado. Sí, es algo que tiene que ser considerado como algo remunerado. Como hay mujeres que no trabajan, como usted dice, pero que se dedican a la tarea doméstica, a las tareas propias del hogar, mientras el hombre anda trabajando. Hay mujeres que también trabajan y después de que trabajan regresan a hacer la tarea doméstica mientras nosotros estamos viendo Chespirito en la televisión. Y debemos Está de admitirlo bien, porque como ustedes sí. como justicia Entonces, le dan la tutela y la patria potestad a la mujer. Si ustedes fallaran como autoridad y le dieran a los hombres la responsabilidad de tener en sus casas al niño y a la niña, ese hombre trabajaría y seguramente después de que trabaja iría a hacer las tareas con el niño, pero ustedes dicen que el niño o la niña tiene que estar con la mamá. Y a mí me parece que es un acto de injusticia lo que ahí se comete. No es así, Stalin, no es así. Lo que pasa es que las cosas las magnificamos de a gratis. Y te voy a decir por qué. ¿Cuál es la Porque teoría de que el nosotros niño tiene que estar con la mamá? Uno de los principios fundamentales del proceso familiar es el abordaje social integral. El abordaje social integral, ¿qué significa? Que esa familia que las Naciones Unidas la ha reconocido, que la ha reconocido la Constitución Política de Nicaragua, que la ha reconocido el Código de Familia, que existe una semana de la familia, que dicho sea de paso, inicia el lunes, del 9 al 15 de mayo. Ahí, para yo valorar quién es el más óptimo para cuidar a un hijo, valoro los dos entornos, el entorno paterno y el entorno materno. Y ha habido casos en que los padres han peleado el cuidado y crianza de sus hijos, lo han debatido y se les ha otorgado. En lo personal me ha tocado otorgarlo 3 veces y decirle a la madre, no es la más adecuada, el más adecuado es el padre. ¿Por qué? Porque lo probó. Porque lo probó.
y le puedo enseñar la sentencia. Inclusive a esas 2 niñas, el papá se los llevó a los Estados Unidos. Allí vive con sus hijos, con la obligación de traerlas 2 veces al año. Y ya lo hizo la primera vez, el 20 de diciembre del año pasado. Que yo pensaba que no iba a cumplir, pero el hombre cumplió. Buen hombre, hay que decirlo. Y una buena madre. Y no se le dio a él porque haya sido una mala madre. Era una buena madre. Pero quien era el más idóneo para tener a sus hijas era él. Y no es que aquí nosotros veamos que si el niño es más con la madre que con el padre. Hay casos especiales. Por ejemplo, los hijos lactantes. Usted no puede dar lactancia materna. Yo no puedo dar. ¿Quién puede? La madre. Entonces, en esos casos se prioriza a la madre. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer los hombres. Dice el código, cuando ya ellos van agarrando su desarrollo y van evolucionando, él indistintamente, llámese padre o llámese madre, ese padre o esa madre son los que quedan con los hijos. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con la formación que nosotros en la familia demos, que es un tema importantísimo. Y platiquemos de eso. ¿Cómo nos educamos para llegar nosotros hasta ahí? Hasta pensar en quién es el más bueno, el hombre o la mujer. Mire, doctor, yo entiendo que usted no puede criticar el sistema judicial porque usted es parte del sistema judicial. No puede hacerlo. Yo esa parte la entiendo, pero usted debe de entender de que el sistema judicial, y más este caso que es tan sensible, en donde el menor, el niño, la niña es la prioridad, debe de hacerse una reforma que proteja en realidad el derecho de ese niño y de esa niña. ¿Y cuál es el derecho de esa niña? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, a la alimentación, etcétera, ¿verdad? Esos son derechos fundamentales de ese niño. El sistema judicial no debe de vulnerar esos derechos de ese niño y de esa niña. Pero ¿qué resulta? Ustedes verifican, garantizan, supervisan y hasta obligan que el hombre entregue la pensión alimenticia en tiempo y forma. Me parece que sí, pues, porque si el hombre ya no está con esa relación, es con esa mujer, pero la relación con ese niño y esa niña debe de permanecer y debe de prevalecer siempre. Ok, el problema es que cuando ustedes dicen el hombre debe de dar tanto para esos niños, ustedes no verifican que ese dinero que da mensualmente ese hombre, sea una gran cantidad o sea una poca cantidad, cualesquiera que sea, llegue hasta ese niño. Ustedes dan por un hecho que como está con la madre interesada en el niño y en la niña, va a hacer un buen uso de ese dinero. Ustedes lo dan por un hecho, pero aquí no podemos estar ante suposiciones, doctor. Ustedes como autoridad deben de garantizar que ese 1.000.000 de Córdoba o esos 10 Córdobas que ustedes definieron en la pensión alimenticia vaya al niño o a la niña, y en muchos de los casos no va para el niño y para la niña, porque lo administra la madre, y la madre, hay madres buenas que lo administran bien y hay otras que lo administran mal. No hablemos de las que lo administran bien, hablemos de las que lo administran mal. ¿Cuál es la garantía de ustedes para que ese dinero de esa mujer que está agarrando el dinero para mantener al otro y para andar bebiendo y para andar en la calle y comprándose ropa de marcas del año, etcétera, qué pasa con eso, doctor? Ahí están dejando de indefensión al niño. No, hoy el Código de Familia, esa preocupación que usted ha planteado, la regula. El obligado a dar los alimentos, llámese hombre, llámese mujer, tiene el derecho a pedir que se supervise esa pensión de alimentos. Y supervisarla es que si ese dinero se está utilizando para lo que se destinó. Si es la pensión de alimentos, se está cumpliendo con la pensión. Yo he tenido solo un caso de eso de supervisión. Y de esas mujeres que administran bien el dinero que le dan los padres a sus hijos, hombre, pues esa mujer lo probó.
llevó un montón de facturas así, el legajo, había gastado 2 veces más que lo que era la pensión de alimentos. Ella cumplió con su parte, él cumplió con su parte. Pero aquí iniciemos. Usted habla bastante del derecho del niño y me encanta que lo aborde desde esa perspectiva. Claro, ¿cuál es el resguardo que usted le dan ese dinero? Pero no hay ningún resguardo, doctor. Usted de su oficina, usted ya cumplió con la ley y usted hizo que ese hombre bandido que no quería darle dinero a su niño o a su niña, ya lo dé obligadamente, porque si no, ya sabe él que va a enfrentar a la justicia. Pero ya después usted, José Ramón Barberena, no se va a dar cuenta si ese dinero lo ocupan para comprarle alimento a la niña o al niño. Por eso repito, no se va a dar cuenta. Por eso repito, el código reguló que Stalin, el obligado, que es el que está dando ese dinero, si él considera que ese dinero está siendo mal utilizado, llegaron de José Ramón Barberena y decirle: José Ramón Barberena, ve, la madre de mi hijo no está utilizando el dinero para lo que está destinado, y solicito que usted supervise. Le llega a llorar a usted y entonces lo convence de que no es así, y el hombre queda como malo, y entonces más bien después le meten una demanda al hombre por daño psicológico, etcétera, y entonces el hombre llegaba buscando justicia y salió peor. No llega precisamente a llorar, se le convoca una audiencia donde tiene que estar usted, que es el que dice de que el dinero no se usa bien, y tiene que estar ella rindiendo cuentas de ese dinero. Aquí ya con este derecho oral ya no es que me llega el escrito y yo me quedo leyendo y me imagino qué es lo que pensaba Stalin o qué pensaba la mamá de ese hijo, sino que aquí ahora es así, frente a frente. Usted reclamante, usted es el primero obligado de llegar a decir: aquí estoy, vengo, que me rindan cuenta. ¿Bajo la supervisión de quién? Bajo la supervisión de la autoridad judicial. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que debe de haber una reforma para que ese dinero sea custodiado y llegue al niño o llegue a esa niña como mandata la ley, doctor? Es que los alimentos se pueden dar de varias formas. Los alimentos se pueden dar en dinero y se pueden dar en especie. Pero para dar el dinero en especie hay que decir: esto y esto y esto es lo que pues yo no hay voy a dar. casos, pues, que entonces la mujer está manteniendo al otro y entonces lo mantiene con el dinero de los niños. Es que el primer Mira, derecho... hoy toca la pensión alimenticia y entonces ya hoy te invito a comer, hoy te invito a salir, hoy tal cosa, hoy te compro ropa al bandido que no trabaja. El primer derecho de esos niños, ¿sabe cuál es? De vivir con su padre y su madre. De que Stalin Vladimir o José Ramón Barberena a esos niños le garanticen un hogar. Se me acabó el tiempo, doctor, pero espero de que cualquier hombre que tenga alguna queja al respecto, que venga donde mí, yo se la planteo al doctor José Ramón Barberena. Gracias a ustedes por habernos acompañado, los espero mañana a las 6 en punto. Canal 12. Más visión en tu televisor. Con repetidoras en Canal 5, en el